Bueno, mi parte viene a hablar un poco lo que comentaba, lamentablemente, comentaba Jaume. Yo vengo a meter miedo, ¿vale? Es decir, yo vengo a decir, bueno, ya tenemos los datos, ya nos hemos conectado, hemos solventado nuestros problemas de conectividad, ya hemos hecho todo eso, ¿no? Y, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora qué? Pues claro, lo que hemos visto mola, yo creo que gusta, ¿no? Hemos visto los aparatos que tiene Libelium, hemos visto la emoción de Jaume que me hace subir, ¿no? Es decir, soy capaz de conectar dispositivos y ver datos que se generan. Encima, joder, estoy en la cresta de la ola, ¿no? Es decir, joder, qué bueno soy, estoy en la última tecnología, lo voy a comentar con todos mis colegas, con todos mis compañeros, etcétera, porque voy a ser el tío más interesante de mi grupo, ¿no? Claro, pero es que al final, todo esto, ¿para qué lo hacemos? Es decir, yo os planteo esta reflexión, ¿no? Es decir, bueno, ya hemos sensorizado, ya hemos cogido los datos, etcétera, ¿vale? Todo esto, ¿cuál es nuestro objetivo último? ¿Vale? Lo hemos visto en alguna de las slides, ¿no? Pero realmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Con todos estos sistemas, plataformas, nubes, etcétera, ¿qué es lo que necesitamos, ¿no? Lo primero es, desde nuestro punto de vista, es conocernos mejor. Es decir, estos sistemas lo que nos llevan también es a conocernos muchísimo mejor. Veíamos cuando Carlos nos explicaba en un puesto de trabajo y en qué ambiente está esta persona trabajando. ¿Puedo ayudarle? ¿Tiene mucho calor? ¿Tiene mucho ruido? Etcétera. Es decir, nos tenemos que conocernos mejor, también conocer nuestro entorno, conocer cómo son mis sistemas, mis procesos de producción, cómo son mis clientes, cómo es en general, vamos a decirlo, nuestro entorno. ¿Para qué? Para mejorar nuestra organización, ¿vale? ¿Por qué? Porque entendemos que IoT nos va a introducir una ventaja competitiva a nuestras organizaciones, ¿no? Pero nos introduce esta ventaja competitiva, ¿por qué? Primero porque vamos a generar datos, vamos a decir, representativos, ¿vale? Aquellos que realmente necesitamos, ¿vale? No los que nos da nuestro PLC, nuestro SCADA, bueno, sí, pero igual son los que necesitamos, ¿vale? Además, tenemos que ser capaces de analizarlos, ¿vale? Los que estáis en el mundo industrial sabéis que históricamente los SCADAs, etcétera, bueno, lo que pasó hace 5 minutos ya no me importa. ¿Qué más me da? No me aporta un valor más allá de saber si tengo una alerta o no, o la presión de esta tubería, etcétera, ¿no? Por supuesto, y lo han introducido también mis compañeros, predecirlos. Bien, si lo analizo, oh, se me ha hundido la fábrica, muy bien, pero si no he sido capaz de predecirlo, pues, ¿qué ventaja competitiva estoy obteniendo, ¿no? Y sobre todo también ponerlos en contexto. Vale, se me ha hundido la fábrica, pero ¿por qué? Porque hacía mucho calor, porque hacía mucho frío, porque había una concentración de CO2 demasiado alta, etcétera, ¿vale? Y algo que han introducido también con todo esto es tener la capacidad de cambiar, crear nuevos modelos de negocio, ¿vale? Esto no se hace solamente porque sí, para poder predecir, para poder... No, realmente tiene que estar en la estrategia de las organizaciones esta capacidad de utilizar estos sistemas, de utilizar estas tecnologías para progresar, para crear, para avanzar nuestros distintos modelos de negocio, ¿no? Jaume me ha copiado esta diapositiva, que os la he enseñado antes, ¿vale? Siempre me lo hace, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, aquí nosotros lo que intentamos representar es qué es analizar, qué es visualizar los datos, qué hay que hacer con esos datos, ¿no? En la parte de la derecha, o sea, en el eje de las X, como yo estudiaba por lo menos en EGB, lo que es la complejidad, ¿vale? Es decir, y en la parte superior el valor que nos da a la organización. Por supuesto, cuanto más complejo, más valor nos va a dar la organización. Y vamos a definir que tenemos dos tipos de análisis, fundamental. Lo que vamos a llamar una retrospectiva, es decir, me va a dar información, y lo que vamos a llamar una previsión o una optimización de mis procesos o de mis modelos de negocio, ¿vale? Ahí vamos a hablar de lo que es, en un primer estadio, la analítica descriptiva, es decir, ser capaz de saber qué es lo que ha ocurrido, ¿vale? Visualizar datos de mi organización, de mis elementos IoT, procesos, etcétera. Por otro lado, dentro de la parte retrospectiva, ¿por qué ha pasado? Porque tenía mucho nivel de CO2, porque hacía mucho calor, no lo sé, ¿vale? Por otro lado, ¿qué va a pasar? Y ya empezamos a entrar en lo que es el entorno predictivo, ¿vale? Vamos a ser capaces de modelizar nuestros procesos, nuestros negocios, nuestros datos para predecir. Y más allá de predecir, tenemos que ser capaces de qué hacer para que ocurra algo en mi organización, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer para que
el pH final de mi mezcla baje 0,1. ¿Vale? Es decir, eso es lo que nos va a dar la analítica de datos. ¿Vale? Como decía al principio, no os quiero meter miedo, pero al final todos los que vais a hacer proyectos de IoT vais a hacer esta tipología de proyectos. Por supuesto, también me lo ha copiado Jaume, no podemos estar aquí, intentar en un primer salto llegar al final de la escalera. Tenemos que ir poco a poco, ser conscientes de la calidad de nuestros datos, ser conscientes de lo que significan nuestros datos, etcétera. ¿Vale? Bueno, y cuando esto lo llevamos a un mundo de IT, de técnico, de informática, etcétera, ¿qué retos nos encontramos? ¿No? Es decir, primero tenemos que ser capaces de gestionar el almacenamiento. Es decir, no nos equivoquemos, guardar todos los datos que se producen en una industria, hace falta un par de discos duros buenos, no nos equivoquemos. Y seguramente vamos a ser incapaces de saber cuánto voy a necesitar de aquí a X tiempo. Por otro lado, tenemos que tener la capacidad de visualizar o de monitorizar qué es lo que está ocurriendo en mi sistema. Por supuesto, tenemos que ser capaces de analizarlo. Es decir, no solamente visualizarlo, sino realmente analizar cuál es el comportamiento de mis datos, cuáles son sus prescriptores, sus comportamientos, etcétera. Por supuesto, todo esto nos tiene que llevar a cómo hago todo esto. Tenemos que introducir tecnologías que yo creo que hace poco me decían, además aquí en esta misma casa, que el Big Data ya no es lo que mola, ahora lo que mola es IoT. Digo, joder, una cosa que me había aprendido, ya me tengo que cambiar entero. ¿Vale? Bueno, pues Big Data, por supuesto, muy relacionado con esta tipología de proyectos. A partir de ahí, Machine Learning, esos Deep Learning, esa capacidad de buscar esos comportamientos ocultos en mis datos, de buscar mis prescriptores, de bucear en esos datos, ¿no? Y como me decía hace no mucho tiempo un matemático, me decía, pero tú sabes que eso tiene 70 años. O sea, los algoritmos que hoy en día estamos utilizando en Machine Learning tienen 70 años, están más que probados que eso funciona. Ahora, la tecnología estaba preparada para ser capaz de realizar todos esos procesos, ser capaz de extraer toda esa información de los datos que teníamos en ese momento. No. De ahí viene la revolución que, como bien sabéis ahora, inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Los coches autónomos no es más que una implementación de algoritmos de Machine Learning, no nos equivoquemos. ¿Vale? Y, por supuesto, tiempo real. Es decir, sí, claro, si hago todo esto, pero cuando quiero hacer una analítica tengo que esperar a 3 semanas a que me manden el informe, pues ya se me ha quemado la fábrica. Necesito esa inmediatez en la capacidad de visualizar los datos. ¿Vale? Y, por supuesto, pues todo esto, dentro de plataformas como Azure, hay distintos servicios, distintos productos que nos van a dar respuesta a todas estas necesidades. Desde el punto de vista del almacenamiento, Blob Storage en su más amplio concepto, no me miréis mal la gente de Microsoft, sabéis que hay muchos productos por debajo de este concepto. Para la visualización analítica, pues Power BI fundamentalmente. ¿No me has oído? Vale, Power BI. Big Data, vamos a hablar de HD Insights, la capacidad, la implementación de Hadoop dentro de Azure, Machine Learning con el estudio, lo vamos a intentar ver ahora, todos los servicios que nos ofrece Azure para realizar esos algoritmos de Machine Learning, y bueno, como real time o como, me gusta quizá llamarlo como el orquestador de todo esto, Stream Analytics como servicio. ¿Vale? Si todo esto lo pusiésemos en contexto, ¿vale? Esto sería una implementación, vamos a decir, típica. ¿Vale? Es decir, en el momento que ya hemos conectado, tenemos los datos, etcétera, 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 ¿qué hacemos con ellos? ¿Vale? Pues por un lado lo que vamos a tener es ese input hacia nuestro sistema a través de IoT Hub, por ejemplo. A partir de ahí lo que vamos a hacer es mandarle a ese, digamos, ese maestro de orquesta, que es Stream Analytics, que nos va a orquestar cuál es el flujo de datos dentro de mi organización. ¿Vale? Por un lado, va a poder hacer unas primeras comprobaciones de forma que me manden notificaciones, mensajes al móvil, correos, etcétera, de ciertas circunstancias o ciertos valores que se estén obteniendo dentro de mis sistemas. Por supuesto, los voy a poder almacenar, no puede ser de otra manera. Por supuesto, voy a poder conectar con un modelo que me haya generado el Machine Learning para que en tiempo real sea capaz de valorar, por ejemplo, hacer un scoring sobre un proceso, clusterizar una serie de datos, etcétera. ¿Vale? Por supuesto, todos esos modelos
y ese almacenamiento hay que procesarlo, ¿vale? Es decir, son muchísimos teras los que vamos a generar, y vamos a tener HD Insights para ese procesamiento, ese adelgazamiento de los datos, para tener un volumen de datos que vamos a ser capaces ya de procesar, de analizar, etcétera, tanto en Machine Learning como en Power BI, como vemos aquí, ¿vale? Bueno, yo creo que ya vale de presentaciones, ¿vale? Me gustaría enseñaros un poquito todo lo que os he estado contando, ¿vale? Si todo funciona, me llaman muchas veces el valiente, otros me llaman el medio muerto porque un día me fallará todo, pero bueno, un poco, una parte para mí interesante, es decir, cuando hablamos de la sensorización, etcétera, muchas veces a un nivel bastante pequeño somos capaces de sensorizar y hacer IoT, ¿vale? En este caso yo tengo un pequeño dispositivo, no sé si lo conocéis, esto es un sensor tag de Texas Instruments, que de alguna forma lo que nos permite es, esto que tiene por dentro, esto es decir, para hacer pruebas, no pensemos que estamos a nivel de Libelium, ¿vale? Lo que nos va a permitir es sensorizar de alguna forma pues un espacio, ¿vale? Es decir, yo ahora mismo me estoy sensorizando a mí mismo, estoy viendo en tiempo real, la parte de la izquierda es la luminosidad que tiene mi sensor y la parte de la derecha es lo que yo me estoy moviendo, ¿vale? Que más o menos me estoy moviendo. Si yo lo tapo, por supuesto, vais a ver que la luminosidad cae, la temperatura, pues los nervios de la presentación está subiendo, ¿vale? Pero bueno, de una forma muy sencilla, yo este elemento podría estar en este momento, por ejemplo, sensorizando esta sala y saber si hay una parte del fondo, tienen más calor, tienen más frío, si la gente habla más, si habla menos, si se mueve más, si se mueve menos, ¿vale? Y puedo de alguna forma saber qué es lo que estáis sintiendo en esta presentación. Seguramente ahora todos me vais a decir, oh, qué buena, Jorge, no, pero yo quiero saberlo de verdad, ¿vale? E incluso podría montar mi modelo de negocio en base a las sensaciones que tiene la gente que está en mi sala. Si yo fuese propietario de esta sala, ojalá, y la alquilase, ¿vale? Aquí realmente lo que estamos haciendo es desplegando un sistema como el que os acabo de enseñar, ¿vale? Es decir, que en el fondo lo que tenemos, si lo encuentro, ¿vale? Este es este concepto de Stream Analytics, donde estoy viendo todos los mensajes que mi dispositivo está mandando a través de un gateway, en este caso que tengo implementado dentro de mi equipo, ¿vale? Por supuesto, esto es una sensorización, vamos a decirlo, de juguete, ¿no? Es decir, esto vale de 20 euros o 30 euros, ¿vale? Cuando realmente queremos sensorizar, tenemos que ir a los sensores que muy bien nos enseñaba Carlos, que tienen alguno que no conocía yo y tenemos que hablar, ¿vale? Lógicamente, cuando estamos hablando de sensores potentes, sensores con muchos sensores desplegados por una ciudad, como bien nos explicaba, etcétera, ¿vale? Pues ya vamos a ir a técnicas ya de análisis más en detalle de qué es lo que está ocurriendo, visualizaciones más complejas, etcétera. En este caso, estamos visualizando el resultado de los sensores que me están llegando de Libelium a través de un cuadro de mando donde puedo ver cuánto llueve, qué viento hace, cómo se distribuye esto a lo largo del tiempo, si está por encima, si está por debajo de las medidas que yo esperaba, ¿vale? Y por supuesto, esto lo podemos conectar en entornos de producción, ¿vale? Oye, está muy bien medir, pero ¿para qué mido, no? Por ejemplo, yo puedo ser unas pistas de pádel en el cual yo tengo un grado de ocupación. Lógicamente, mi grado de ocupación depende de si llueve o no llueve, ¿vale? Pero estoy cumpliendo con lo que se espera de mi grado de ocupación. ¿Me han abierto una al lado y no me he enterado? ¿O alguien está hablando mal de mis pistas de pádel? ¿Vale? Entonces, ese otro indicador es del 60,81% que me está calculando, es decir, en base a las condiciones climatológicas y en base a cuáles las condiciones ambientales de otros momentos dentro de mis pistas de pádel, si estoy en un número correcto o no, lo estamos viendo en un porcentaje, ¿vale? Es decir, de alguna forma somos capaces de introducir reglas de negocio en este análisis, ¿vale? Por supuesto, nos conectamos también con nuestros amigos de Nexiona, ¿vale? Pues esto es un ejemplo de conexión a grúas de puerto, donde de alguna forma también lo que estamos midiendo es ese índice de saber si esta máquina está consumiendo lo que tendría que consumir comparado con la media, etcétera, 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 ¿vale? Es decir, son ejemplos en los cuales podemos ver esa parte de visualización, ¿vale? Como decía,
Todo esto lo tenemos aquí, aquí, voy a verlo aquí. Al final tenemos un gran maestro de orquesta, que es lo que se denomina Stream Analytics, ¿vale? En el cual lo que vamos a hacer es ser capaz de conectarnos a todos esos datos que nos están llegando a través del hub, ¿vale? Y a partir de ahí, de una serie de entradas que vamos a tener en nuestro sistema, una serie de consultas, ¿vale? Que podemos ver aquí, ¿vale? Voy a hacerlo un poquito más grande. ¿Vale? Lo que le estamos diciendo, bueno, oye, por ejemplo, cógeme una ventana, no me necesito todos los datos al segundo, sino quizá, oye, sácame la media por minuto de todos los datos que me estén llegando, y a partir de estos datos, pues mira, pues quiero que me hagas un Power BI en tiempo real, como estábamos viendo, quiero que me hagas un storage, que me lo guardes en un repositorio, ¿para qué? Para luego ser capaz de procesarlo, ¿vale? Claro, cuando hablamos de procesarlo, hablamos de técnicas de Big Data, ¿vale? Como soy capaz de todos estos datos, pensar, no tiene por qué ser miles, pero varias decenas que tengamos de dispositivos todo el día enviando datos, realmente generamos bastante tráfico, ¿vale? ¿Cómo tratamos todos esos datos? No sé si alguno pues, conocéis Hadoop, ¿vale? Pues HD Insights, esto es un despliegue de Hadoop dentro de Azure. Importante, yo soy capaz de desplegar una implementación de Hadoop con 32 nodos en 5 minutos, entro a Azure, necesito 32 nodos, qué potencia necesito, etcétera, etcétera, y automáticamente tengo desplegado un sistema Hadoop, que lo voy a utilizar cuando lo necesito. Yo no necesito tener una gran máquina para que el director general, cuando llegue a las 8:30 de la mañana, tenga los datos, ¿vale? Es decir, yo lo voy a desplegar sobre Azure y voy a ser capaz de redimensionarlo en base a las necesidades que tenemos, ¿vale? Bueno, para los que no conozcáis Hadoop, ¿vale? Pues bueno, esto sería un poco el interfaz que nos ofrece HD Insights, digamos, nos abstrae un poco de la complejidad muchas veces de esta tipología de proyectos o de sistemas, ¿vale? Y claro, todos esos ficheros que hemos estado guardando, como hemos visto, lo que tenemos que hacer es procesarlos. Vamos a ser capaces de coger todos esos datos y meterlos en procesos que lo que hagan es fundamentalmente reducirlos, fundamentalmente identificarme, por ejemplo, casos de uso, identificarme situaciones, etcétera, ¿vale? A partir de ahí lo haremos pues, con interfaz Hive, los que no lo conozcáis, al final lo que nos permite Hive es utilizar un pseudo lenguaje SQL en el cual vamos a poder consultar mis datos, ¿vale? Mis datos que pueden ser, digo, teras y teras, ¿no? En este ejemplo lo que os muestro es cómo generar, en base a unos ficheros que tengo en un repositorio que me ha estado generando mi sistema Stream Analytics, cómo soy capaz de generar una HBase, una base de datos, ¿vale? Para encuestarlos, para seleccionarlos, para ordenarlos, para filtrarlos, etcétera, ¿vale? A partir de aquí, pues bueno, pues generaremos nuestros trabajos de Hadoop y bueno, pues algunos de ellos, creo que tiene por aquí alguno guardado, pues bueno, pues que conozcáis un poco todos los procesos de map, de reduce, etcétera, y toda la información ya directamente de nuestro sistema. Es decir, vamos a tener la capacidad de, por un lado, en tiempo real, ¿vale? Poco a poco quiero ver, monitorizar qué es lo que está ocurriendo, tanto de sensores como hemos hecho con Nexiona, ellos son capaces de enviarnos esos datos también hacia nosotros. Una vez que tenemos los datos dentro de nuestra plataforma, elegimos qué hacemos con ellos, ¿vale? Por un lado los puedo almacenar, por otro lado los puedo almacenar y puedo generarle un procesamiento de esos datos a través de tecnología Big Data, ¿vale? Y, por supuesto, lo que también debemos hacer, no puede ser de otra forma, es buscar esos patrones, buscar esas predicciones, ¿vale? Que a partir de, vamos a verlo, como os comentaba, Machine Learning y la capacidad que tenemos, ¿vale?, de generar esos algoritmos, como os comentaba, esa curiosidad, ¿no?, de que son algoritmos que llevan con nosotros como 20 años, ¿no? A través de Machine Learning Studio, voy a hacer 16 clics. Vale. Aquí, ¿qué es lo que hemos construido, ¿no? Esto es un ejemplo de lo que es un scoring, ¿vale? Es decir, imaginémonos, a mí yo puedo tener una serie de inputs
dentro de mi sistema. Esos inputs que tengo en mi sistema, yo lo que quiero hacer es, bueno, clasificarlos de alguna forma, ¿vale? Pues, oye, un lead que me está entrando, una petición de una oferta, una petición de riesgo, etcétera. Hay un montón de situaciones en las cuales necesitamos clasificar ese input que nos está llegando, ¿vale? En este caso es un scoring, un valor, ¿no? Pues podemos clasificarlos mediante clusters, etcétera, y lo que nos permite Azure, de nuevo, de una manera integrada dentro de todos nuestros sistemas, ¿vale?, es generar estos, ¿vale?, estos flujos que lo que nos permite es, bueno, voy a coger un subconjunto de datos, de esos que he procesado con mi Big Data, lo voy a meter en mi Machine Learning, le voy a decir que empiece a procesarlos, que empiece a buscar esos patrones, que empiece a buscar esa forma de clasificarlos y a partir de ahí haga un scoring de cada uno de ellos, ¿vale? No sé si se ve muy bien, pero bueno, aquí lo que tenemos, el experimento de test, es decir, he cogido un subconjunto de esos datos, he entrenado el modelo y posteriormente lo que cojo es el otro subconjunto de datos para probar que mi modelo predice correctamente el resto de datos, ¿vale? Estos, pues en este caso hemos utilizado lo que es un árbol de decisión, ¿vale? Y el propio sistema lo que nos ofrece es cuáles son las distintas ramas, el distintos scoring, dependiendo de los parámetros que yo le he introducido, ¿vale? Ser capaz de decir, bueno, pues este evento que se acaba de producir dentro de mi sistema tiene una probabilidad del 90% que vaya a producir algo, ¿vale? Producir un fallo en mi máquina o que el pH, como comentaba con anterioridad, que vaya a salir de mi muestra final no vaya a ser el correcto, ¿vale? ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, vale. Por supuesto, vuelvo al mismo concepto que hablamos anteriormente, es decir, todos estos datos, ¿vale?, al final, de nuevo, tienen que ser capaces de ser visualizados a través de cuadros de mando y la capacidad de analizarlos, ¿vale? En este caso es el resultado de estos scorings, ¿vale?, pues ir viendo las probabilidades que tenemos de venta por profesional, por hombre, por mujer, por propietario, no propietario, es decir, esas estimaciones que hemos hecho a través de ese scoring dentro de nuestro sistema, ¿vale? Bueno, yo no os quería meter más miedo que ¿vale? Yo sé que intento contaros muchas cosas en poco tiempo, ¿vale? Pero yo creo que es interesante, y luego si no, en la parte de networking, pues cualquier duda, cualquier cosa que os pueda surgir, ¿vale?